La noche siguiente se presentaba tranquila, bañada por la luz tenue de los faroles que apenas rompían la oscuridad de las calles. El aire era fresco, y solo el sonido del pedaleo interrumpía el silencio. Issei avanzaba en su bicicleta, con el ceño fruncido y una mezcla de ansiedad y determinación en el pecho. Desde que había comenzado su labor como demonio, no había logrado conseguir ni un solo contrato. Aquello lo frustraba profundamente. Esta vez sí, no volveré sin resultados. El pensamiento se repetía en su mente como un mantra, impulsándolo a seguir pedaleando con fuerza. Asia, a pesar de tener menos tiempo como demonio, ya había conseguido varios contratos. Esa realidad lo hacía sentirse desagado, como si no estuviera a la altura de las expectativas de Díaz. Después de un rato, Issei llegó frente a una casa modesta pero bien cuidada. Dudó un momento antes de tocar el timbre. El sonido metálico resonó en el aire hasta que, finalmente, un hombre de mediana edad abrió la puerta. Su mirada era calmada, pero había un leve brillo de curiosidad en sus ojos. «Disculpe, ¿usted fue quien solicitó un contrato?», preguntó Issei, con una sonrisa algo nerviosa. El hombre lo observó de arriba a abajo, arqueando una ceja. «Ah, sí, algo así. Pero eres muy joven, ¿no?», respondió con tono tranquilo, invitándolo a pasar. Issei asintió y entró con cierta timidez. El interior tenía un aroma a licor y madera vieja. Sobre la mesa del salón, descansaban 2 vasos y una botella a medio vaciar. El hombre tomó asiento y le hizo una seña a Issei para que se sentara también. «¿Quieres un poco?», preguntó ofreciéndole el vaso. «Ah, no, no puedo. Soy menor de edad», contestó Issei agitando las manos con torpeza. El hombre soltó una pequeña risa. «Supongo que todavía te falta camino por recorrer». Hubo un breve silencio. El hombre miró la copa, pensativo, y luego habló con una voz más baja. «Sabes, hace años pensé que podía conseguirlo todo, dinero, trabajo, compañía. Pero el tiempo se lleva esas cosas sin avisar. ¿Y qué es lo que desea ahora?», preguntó Issei, intentando sonar profesional. El hombre lo miró directamente a los ojos, con una expresión cansada. «Solo hablar un rato. Nadie suele escucharme ya». Issei permaneció callado unos segundos, sorprendido por la sinceridad de aquel hombre. Luego bajó la mirada y asintió. «Entonces hablaré con usted, todo el tiempo que quiera». La conversación se extendió durante un buen rato. Hablaron de los sueños frustrados, del peso de la soledad, y de cómo la vida a veces parecía moverse sin rumbo. Issei, aunque no lo admitía, comprendía esa sensación. Su camino como demonio recién comenzaba, pero también arrastraba su propio vacío. El deseo de ser reconocido, de no sentirse inútil. Al final, el hombre soltó una risa leve y levantó la copa. «Gracias, chico. Me hiciste recordar cómo era hablar sin esperar nada a cambio». Issei sonrió, algo apenado. «Supongo que, eso también cuenta como contrato, ¿no?». «Tal vez sí», respondió el hombre. «O tal vez fue solo una buena charla». Cuando Issei salió de la casa, el viento nocturno le rozó el rostro. Subió a su bicicleta con una sonrisa tranquila. Había conseguido un contrato formal, pero algo dentro de él se sentía diferente, más ligero. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una sensación fría recorrió su cuerpo, seguida por una voz firme en su mente. «Issei. Ven de inmediato. Todos nos reuniremos esta noche». Era Díaz Gremory. Su tono sonaba más serio de lo habitual. Issei frenó en seco, su corazón acelerado. El brillo de las farolas se reflejaba en sus ojos llenos de incertidumbre. Algo estaba por ocurrir, y presentía que aquella noche no terminaría como las demás.
Si te gusta esta clase de contenido, te invito a que dejes tu like y te suscribas si no lo estás. Animes, personajes, imágenes y música en este video no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores, lo único que puede llegar a pertenecerme es la historia. Un pecador disfrazado de plebeyo. El juicio de un pecador, capítulo 16. La noche era densa y húmeda, con una neblina que cubría los muros rotos de una vieja fábrica en las afueras de Kuo. El silencio se rompía solo por el sonido metálico del viento golpeando los techos oxidados. Díaz, Akeno, Koneko, Kiba, Asia y Issei aguardaban en el interior del lugar. La tensión era palpable. La presidenta Gremori mantenía la vista al frente, el aura roja de su poder crepitando levemente. Este demonio no pertenece a ningún clan, dijo con seriedad. Es un ser perdido, una bestia fuera de control. Nuestra tarea es eliminarlo antes de que cause más daño. Issei tragó saliva, apretando el puño. Aún era nuevo en todo aquello, pero sentía que debía probar su valor. Sí, presidenta. Esta vez no fallaré, dijo, tratando de ocultar su nerviosismo. El rugido que estalló entonces hizo temblar el suelo. De entre la oscuridad, una figura gigantesca emergió, cubierta de sombras que se retorcían como fuego negro. Sus ojos, rojos y brillantes, los observaron con un hambre primitiva. Ahí viene, gritó Kiba, desenfundando su espada sagrada. El demonio se abalanzó con una velocidad brutal. Kiba se lanzó al frente, cruzando su hoja contra la garra del monstruo. El impacto levantó chispas y un rugido ensordecedor. Koneko, flanquea por la derecha, ordenó Díaz. La pequeña demonio saltó ágilmente, su fuerza física rompiendo una columna de hormigón al golpear al enemigo en el costado. Sin embargo, Kiba vaciló un segundo. Los recuerdos de sus viejos compañeros, su antigua vida humana, cruzaron su mente como un destello de culpa. Ese error lo cambió todo. El demonio giró su brazo con un movimiento violento, y la garra oscura impactó de lleno contra Koneko, lanzándola varios metros hasta chocar contra un muro. Koneko-chan, gritó Asia, corriendo hacia ella. Se arrodilló al instante, colocando sus manos sobre su cuerpo. Un brillo verde comenzó a emanar de ellas. Por favor, resiste, Willy Tealin, Kiba. Rugió Díaz, furiosa. Pero el enemigo no les dio tiempo. El demonio levantó ambas garras, dispuesto a aplastar tanto a Asia como a la inconsciente Koneko. Issei se interpuso sin pensarlo, activando su guante rojo. «Boosted Gear», gritó mientras el poder aumentaba en su brazo. «No te atrevas a tocarlas, maldito». El demonio lo golpeó con una fuerza descomunal, lanzándolo contra una pila de cajas de acero. El joven cayó al suelo, tosiendo sangre. El rugido de la criatura resonó de nuevo. Y justo cuando su garra descendía sobre Asia, un destello dorado partió la oscuridad. El tiempo pareció detenerse. Un sonido seco, limpio, cortó el aire. La garra del demonio se detuvo a medio camino. Luego, todo su cuerpo se estremeció antes de dividirse en dos mitades perfectamente iguales. La sangre cayó en un torrente espeso y caliente, tiñendo el suelo. Entre ambos fragmentos del cuerpo caído, una figura descendió lentamente desde lo alto, envuelta en una capa negra que se agitaba con el viento. Sus pies tocaron el suelo suavemente, justo en medio de los restos aún humeantes del demonio.
El báculo dorado, alargado y brillante, aún vibraba con energía mientras él lo sostenía con firmeza. Sus ojos esmeralda, fríos y agudos, brillaban detrás de la máscara que ocultaba su rostro. El silencio fue absoluto. Trías, Issei, Asia y los demás quedaron inmóviles. El aura que emanaba de aquel hombre era abrumadora, familiar, y sin embargo distinta. Asia fue la primera en romper el hechizo del asombro. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas. Goku, susurró, con una mezcla de alivio, amor y miedo. ¿Eres tú? Trías alzó la vista, con el corazón latiéndole con fuerza. Esa energía, esa mirada, no había duda. Kakaroto, murmuró, apenas audible. Goku bajó el báculo lentamente. El oro de la vara se desvaneció en una fina línea de luz que desapareció entre sus dedos. Su capa ondeó suavemente con el viento nocturno, y el brillo esmeralda de sus ojos iluminó las gotas de sangre que aún caían al suelo. Issei, apoyándose con dificultad para ponerse en pie, lo miró con una mezcla de admiración y desconcierto. Él partió a ese monstruo en dos de un solo golpe. Akeno sonrió con suavidad, aunque su voz temblaba. Así es él, siempre llega cuando nadie lo espera. Asia se acercó a Goku, todavía con las manos manchadas de la luz verde de su poder curativo. Pensé que no volvería a verte, susurró, con la voz quebrada. Él la miró sin decir palabra. No había frialdad en su mirada, solo una calma extraña, profunda, casi dolorosa. Trías avanzó un paso, su aura roja aún resplandeciendo débilmente. Goku, dijo con un tono que mezclaba alivio y reproche. El Saiyajin levantó la vista, observándola en silencio. Sus ojos esmeralda destrellaron apenas, y por un instante, ella pudo sentir esa tensión latente, ese poder dormido que lo hacía diferente a cualquier demonio o ser que hubiera conocido. La sangre del demonio siguió cayendo detrás de él, evaporándose lentamente por el calor de su energía. Koneko, ya consciente, lo miró desde el suelo. Siempre aparece, justo cuando ya parece demasiado tarde, murmuró. El viento sopló fuerte, agitando la capa negra de Goku. Sin decir palabra, comenzó a caminar hacia la salida de la fábrica, dejando atrás el cuerpo del demonio reducido a cenizas. Asia lo siguió con la mirada, el corazón latiendo con fuerza. Trías, en cambio, lo observó en silencio, con esa mezcla de orgullo y dolor que solo ella comprendía. Nadie habló. Solo se escuchaba el eco de sus pasos alejándose, mientras la luna bañaba el suelo con su luz plateada. El viento soplaba helado en el exterior de la fábrica, arrastrando el olor metálico de la sangre recién derramada. La luna, alta y blanca, bañaba las ruinas con su luz espectral, reflejándose en los charcos oscuros que el demonio había dejado atrás. Goku permanecía de pie, en silencio. El báculo había desaparecido por completo, dejando solo el eco de su energía dorada disipándose lentamente. Su respiración era tranquila, pero sus pensamientos no. Miró sus manos, aún manchadas de sangre oscura, y luego hacia el suelo donde las dos mitades del demonio comenzaban a evaporarse en ceniza. No me dolió el pensamiento, lo golpeó de repente, frío y sincero. Llevó una mano a su pecho, recordando como antes, cada vez que esa ira desbordaba en batalla, una punzada ardiente lo hacía sentir vivo, o más bien, lo recordaba. Pero esta vez, nada. Ni dolor, ni peso, ni quiebre. Solo silencio. Levantó la vista hacia el cielo. La luz de la luna se reflejaba en su máscara, dándole un brillo tenue. Su sombra se extendía larga y solitaria sobre el concreto. Volteó lentamente, y a lo lejos vio al grupo del clan Gremory.
Trias estaba frente a Kiba, su expresión seria, su voz cargada de reproche. Tu error casi cuesta una vida, decía ella, sin elevar la voz, pero con una firmeza que bastaba para que todos guardaran silencio. Kiba, cabizbajo, apretaba los puños. Lo sé, no hay excusa. No volverá a ocurrir. Issei observaba en silencio, mientras Koneko aún se recuperaba del golpe, con Asia terminando de sanarla. Goku los contempló por un momento desde la distancia. A pesar de todo, se sentía tranquilo. No porque la batalla hubiera terminado, sino porque, por primera vez, no sintió ese vacío que lo perseguía desde que todo se reveló. Entonces, escuchó pasos suaves detrás de él. Al girarse, la vio. Asia se acercaba despacio, con el rostro aún pálido por lo que había presenciado. Sus manos temblaban un poco, pero sus ojos reflejaban solo alivio. Goku, susurró apenas, antes de rodearlo con los brazos. Él quedó inmóvil por un instante, sorprendido. Aun siendo su novia, Asia jamás lo había abrazado así. Era distinto, un gesto temeroso, cálido y desesperado al mismo tiempo. Sintió su respiración agitada contra su pecho, el leve sollozo contenido en su garganta. Ella había visto cómo derramaba sangre, cómo el cuerpo del demonio se partía frente a ella, y sin embargo, lo abrazaba. Goku bajó lentamente los brazos y correspondió el gesto, apoyando una mano en su espalda. Su mirada se perdió en la nada, y por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar. Asia, estoy bien, dijo en voz baja, cerrando los ojos un instante. No tienes que preocuparte. Ella asintió sin soltarlo. Te vi, y pensé que volverías a irte. El Saiyajin apretó el abrazo un poco más, sintiendo su calor humano en contraste con el frío del aire nocturno. No esta vez. Cuando levantó la vista, encontró a Arias observándolo desde la distancia. Ella había terminado de reprender a Kiba, y ahora lo miraba en silencio, con los ojos teñidos de algo que no era solo sorpresa. Era una mezcla de alivio, reproche, y una emoción que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. Las miradas se cruzaron bajo la luz de la luna. Goku no dijo nada, pero en su expresión, oculta tras la máscara, se sentía la disculpa. Trias lo entendió, sin necesitar palabras. Lo siento, por desaparecer de esa manera. Ella respiró hondo y desvió la mirada, aunque una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Goku bajó la cabeza un instante, antes de mirar de nuevo hacia el cielo. El viento sopló con suavidad, haciendo ondear su capa, mientras Asia permanecía abrazada a él. En su pecho, seguía sin dolerle nada. Y eso, más que tranquilizarlo, lo inquietaba. La noche había caído por completo cuando Goku y los demás regresaron a la residencia Son. El aire estaba cargado de cansancio y un extraño silencio se extendía entre los jóvenes demonios. Trias, Issei, Koneko y Akeno seguían a Goku y Asia, sin palabras, con el peso de la batalla aún reflejado en sus rostros. Apenas cruzaron la puerta, un ruido ligero resonó desde el interior. Reinaré, quien había permanecido en la residencia todo ese tiempo, se sobresaltó al escuchar que alguien llegaba. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la entrada. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la figura de Goku. El brillo de la luna que se colaba por la ventana iluminó su rostro, cansado, pero firme. Goku, susurró con alivio, y antes de que él dijera una sola palabra, Reinaré se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza. El Saiyajin la sostuvo, dejando escapar una exhalación pesada, cargada de culpa y consuelo. Lo siento, dijo al fin, con voz baja, casi quebrada.
Siento haber desaparecido de esa manera. Reinaré hundió el rostro en su pecho sin responder, aferrándose a él como si quisiera asegurarse de que esta vez no se iría. Asia se acercó con una sonrisa tenue, aunque en sus ojos se percibía una mezcla de alivio y tristeza. Lo importante es que volviste, murmuró ella con dulzura. Akeno y Koneko cruzaron miradas con Issei, quien solo asintió con un suspiro antes de dirigirse hacia la sala, seguido por las chicas. Era evidente que todos necesitaban descansar. Pasado un rato, cada uno se retiró a la habitación que había elegido. La calma regresó a la residencia, y el silencio nocturno se adueñó de todo. En el cuarto de Goku, Asia y Reinaré dormían a cada lado suyo, respirando con tranquilidad, como si la guerra del día jamás hubiera existido. Goku, sin embargo, permanecía despierto. Observaba el techo, pensativo, sintiendo el leve peso de ambas sobre sus brazos. Finalmente, con cuidado, se levantó para no despertarlas y bajó a la cocina en busca de agua. El sonido del reloj y el murmullo del viento acompañaban el leve crujido del piso bajo sus pies. Mientras bebía, un movimiento al final del pasillo llamó su atención. Alzó la mirada, y la vio. Trias bajaba las escaleras con paso lento, vestida con una simple camisa blanca que apenas cubría su figura. Su piel parecía brillar bajo la luz tenue, y su mirada, fija en Goku, llevaba una mezcla de deseo y algo más, una calma peligrosa, casi hipnótica. No dijo nada. Se acercó hasta quedar frente a él. El Saiyajin la observó en silencio, notando cómo sus manos temblaban levemente antes de posarse en su cuello. «Trias», murmuró él con voz grave. Ella no respondió con palabras. Solo lo miró, y en su mirada se escondía el fuego que ambos conocían. Sin pensarlo, se acercó más, tan cerca que sus respiraciones se confundieron. El primer beso fue lento, contenido, casi temeroso. Pero pronto, la distancia entre ambos se desvaneció. Los labios de Trias buscaron los de Goku con más fuerza, y sus cuerpos comenzaron a moverse al ritmo del otro. Las manos del Saiyajin se deslizaron por la espalda de la pelirroja, mientras ella, entre suspiros, acariciaba su rostro con ternura. Cada beso, cada roce, encendía una chispa que se expandía como fuego. No era la primera vez que se encontraban así. La primera vez había sido por deber, por intereses y acuerdos silenciosos. Pero esta vez, era distinto. Era deseo. Era conexión. Era el peso de lo que ambos habían sentido pero callado durante demasiado tiempo. Trias apoyó su frente en el pecho de Goku, respirando con dificultad. Esta vez no hay razones, ni promesas, susurró ella con voz temblorosa. Solo lo que tú y yo queremos. El Saiyajin no respondió. Solo la tomó entre sus brazos y la besó de nuevo, con una pasión serena que hablaba por ambos. El aire se llenó de sus respiraciones entrecortadas, de caricias que decían más que cualquier palabra. La noche los envolvió, y el fuego que había entre ellos los consumió sin ruido ni testigos. No fue una lucha, ni una obligación, sino un encuentro sincero entre dos almas marcadas por el destino. Cuando la madrugada comenzó a asomar por la ventana, Trias descansaba sobre el pecho de Goku, mientras el silencio regresaba, dejando solo el eco de un sentimiento que, por fin, ambos habían dejado fluir. La madrugada avanzaba lenta, con el viento colándose por las rendijas de la vieja residencia Son. La luna, aún alta, bañaba con su resplandor pálido las paredes, dejando sombras que parecían moverse por sí mismas. Goku dormía. O al menos eso parecía.
Su cuerpo descansaba junto a Alderías, la heredera pelirroja que dormía apacible, con su respiración acompasada y una leve sonrisa en los labios. Pero su mente vagaba en un lugar muy distinto. El Saiyajin soñaba. Se vio arrodillado, cubierto de sangre, rodeado por un espacio infinito de luz y sombra. Sus heridas ardían, reflejando cada combate, cada sacrificio. A su alrededor, figuras colosales flotaban suspendidas en el aire. Sus siluetas resplandecían como deidades, y sus ojos brillaban con un juicio que atravesaba el alma. Entonces un coro de voces resonó a la vez, profundas y solemnes, surgidas de todas partes y de ninguna. Eres un pecador. Eres un pecador. Eres un pecador. El sonido lo envolvió por completo, sacudiendo cada fibra de su ser. Cada palabra vibraba con la fuerza de la condena y la verdad, reflejando toda la sangre derramada, sus emociones, sus dudas y su deseo de proteger a quienes amaba. Las figuras giraban lentamente a su alrededor, emitiendo un resplandor cegador. Cada movimiento evocaba recuerdos de cada combate, cada derrota y cada momento de sacrificio. Luces blancas y doradas destellaban como si fueran portales a otras dimensiones, reflejando su pasado y un futuro incierto. Goku trató de levantarse, pero su cuerpo se sentía pesado, atrapado por el juicio silencioso de aquellas entidades. Las voces del coro se intensificaron, unidas en un solo rugido que atravesó su conciencia. Eres un pecador. El eco de esas palabras lo hizo temblar, no de miedo, sino de comprensión. Cada decisión, cada error, cada acto de amor o de ira se condensaba en esa sentencia. Y en medio de la luz cegadora, Goku entendió que todo lo vivido lo había llevado hasta este instante, hasta la responsabilidad de sus sentimientos y acciones. De repente, un resplandor más suave comenzó a calmar la tormenta de su mente. Goku despertó de golpe. Su respiración era errática, su corazón palpitaba con fuerza. Ante él estaba Arias, dormida tranquilamente, iluminada por la luz pálida de la luna. Sus manos la acariciaron suavemente, recorriendo su cabello y su rostro, intentando retener la calma que ella le ofrecía. Se preguntó si había hecho lo correcto. Después de todo, estaban comprometidos, pero lo que había sentido aquella noche era real y profundo, distinto de lo que sentía con Asia o Reinaré. Mientras contemplaba su rostro dormido, percibió la presencia de Kiba elevarse en la distancia, pero lo que realmente lo hizo tensar el cuerpo fue la otra presencia que lo acompañaba. Sin dudarlo, Goku se incorporó con cuidado y salió del cuarto, dejando a Arias dormida bajo el suave resplandor de la luna. Sabía exactamente a quién debía enfrentar. La noche era fría. Junto a ella, una bastilla de viento sopló, llevando de lado a lado los cabellos de Kiba, mientras este permanecía inmóvil, pensativo. En su interior, una sola pregunta giraba como espina clavada. ¿Cómo pudo olvidar lo único que lo mantenía con vida? Su venganza. De no ser por aquella fotografía de Issei que había visto en la casa de Goku, con todos reunidos, probablemente él seguiría como si nada, respirando una falsa paz. Pero no. No ahora. La brisa cambió. Cayó la primera gota. Y con ella, comenzó la lluvia. Kiba avanzó con cautela por el callejón, y pronto escuchó ruidos extraños. Un sonido sordo, húmedo, brutal, el eco de un cuerpo cayendo. Al acercarse, vio a Free, el exorcista albino, asesinando sin piedad. Tú, musitó Kiba con frialdad. Fred lo miró con locura, alzando sus nuevas espadas. Oh, qué lindo regalo. Justo lo que necesitaba. Vamos, demonito, necesito calentar mis muñecas con algo interesante.
Kiba activó su Sword Bird. Su espada negra surgió de su mano, forjada por recuerdos y rencor. El choque fue inmediato. Metal contra metal, chispas volando, golpes resonando entre las paredes húmedas. Fred atacaba sin lógica, veloz, con estocadas que dejaban marcas profundas. Kiba bloqueaba y contraatacaba, retrocediendo con cada embestida, el cansancio y las heridas pesando sobre él. Una estocada certera de Fred cortó el costado de Kiba. Un quejido seco escapó de sus labios. Su respiración se aceleró y el brazo temblaba, pero resistió. No puedo perder, no otra vez, intentó cargar, pero Fred lo lanzó contra la pared, rompiendo su espada. Mientras se arrastraba, con los dedos manchados de sangre, Fred avanzaba lentamente hacia él, disfrutando cada instante. Sabes, me divertiste, pero ya me aburriste. Adiós, perrito. Justo cuando Fred levantó la espada para rematarlo, un destello cortó la lluvia. Goku apareció, su capa empapada y su báculo sagrado emergiendo del agua que caía, como si la lluvia misma obedeciera su voluntad. Sus ojos esmeralda brillaban con furia contenida. Aléjate de él, dijo Goku con voz grave. Fred retrocedió y cargó, pero Goku golpeó con precisión, usando el báculo hecho del agua de la lluvia. Fred voló varios metros, chocando contra la pared y quedando brutalmente herido. Sin embargo, la presencia de Fred permanecía. Su olor penetrante y su aura agresiva flotaban en el aire, dejando claro que aún estaba consciente y furioso. Esto no termina aquí. Gruñó con esfuerzo, jurando venganza mientras se retiraba entre los callejones. Goku cayó de rodillas, llevándose la mano al pecho. Sintió un dolor profundo, algo atravesándole el torso. Su báculo sagrado, solo visible para él. Una gota de sangre resbaló por su labio y vomitó un poco, mientras su cuerpo temblaba por el impacto de la furia y la venganza contenida. Y entonces lo escuchó. No podrás utilizar tu poder para proteger a quienes amas. El recuerdo de su sueño lo golpeó con fuerza. Arrodillado, ensangrentado, atravesando luces como deidades, reviviendo sus propias batallas. Apretó los puños, rió con fuerza contenida, y su báculo volvió lentamente a su forma original. Agua que resbalaba por sus manos mientras contemplaba el callejón y el cuerpo de Kiba. Kiba, aún herido, se levantó con esfuerzo y respiración temblorosa. Esta era mi pelea, no debiste interponerte, Goku no respondió. Miraba al cielo, con el corazón oprimido, la sangre corriendo por su rostro, mientras sus manos sostenían su pecho. Aún así, percibía la presencia de Fred en el aire. Un aroma, una tensión, una promesa de que aquella noche aún no había terminado, ya sea tarde o temprano, ese miserable debería morir. Fin del capítulo 16.